Ahí está. Ahí pusimos a grabar. Eh, por si alguien después pregunta en el grupo o lo que sea, la clase va a ser grabada, está siendo grabada y después la voy a subir a YouTube para que la puedan ver y les paso el link por el grupo. Bien, pero si alguien ya instantáneamente terminamos la clase tiene dudas de si la va a poder ver, sí. Bien, en otro orden de cosas, les recuerdo que estamos con la clase grabada porque hoy la sede estuvo cerrada en teoría por el tema de las votaciones que van a ser mañana domingo en provincia. Eh, Más allá de lo que yo ya les dije en el aula, recuerden que votar es importante. Por favor, acérquense a votar porque la participación ciudadana es lo más relevante en las votaciones. Aparte, si no, después van a estar quejándose porque nadie cambió nada y si ustedes no se pusieron a cambiar las cosas, por lo menos emitiendo un voto, que tampoco es la gran participación que se puede tener, pero es lo que hay dentro del sistema democrático y el representativo, entonces después se van a estar quejando vacuamente de que nada cambia. Si quieren cambiar algo, empiecen por ir a cumplir con sus deberes cívicos. ¿Bien? Así que por favor, acérquense a votar, es importante. Ya sea que voten a quien quieran, lo importante es que voten también entendiendo cuáles son los frentes, cuáles son los candidatos, cuáles son las propuestas y vean cuál les cierra más a cada uno. Bien, hecho el aviso, vamos a ir comenzando. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o lo que sea, son libres de escribirlo ahí en el chat. Y si es pertinente, obviamente, a la clase, lo voy a leer. Eh, Así ya vamos avanzando con los temas. Bueno, hoy los temas que nos invocan son funciones por partes y continuidad. Son dos temas bastante importantes porque hacen al tema de matemática en su forma aplicada, por así decirlo. ¿Bien? Vamos a empezar por funciones por partes, que es un nuevo tipo de función, pero es un nuevo tipo de función del que no podemos hablar específicamente porque no hay una función por partes. Sino más bien que la función por partes se forma a partir de funciones, por así decirlo. O sea, nosotros tenemos, si ustedes se acuerdan, el concepto de función, nosotros tenemos una especie de caja en la cual nosotros atribuimos valores de x. Contrapasé con la tinta, espera. Nosotros le atribuimos valores de x a esta cosa y esta cosa nos devuelve valores de y, los cuales terminan siendo nuestros puntos ordenados. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando una función tiene diferente forma en cada valor de x, por ejemplo? O sea, hay un valor de x específico con un comportamiento específico. Bueno, vamos a tener que revisar qué valor de x le damos en qué momento de la función para empezar. Ahora, ¿qué pasa si la función no cumple con los estándares que venimos viendo hasta ahora? Porque les recuerdo, nosotros hasta ahora hemos visto lineal, cuadrática, homográfica. Todas esas funciones son modelos puros. Pero claro, o sea, una lineal va de menos infinito a más infinito. Y ni menos infinito ni más infinito existen en la realidad. Solamente en el pensamiento abstracto matemático. Porque, por ejemplo, digamos que tenemos un móvil, ¿no? Tengo un móvil que se desplaza a una velocidad hasta determinado valor n. Después se mantiene constante hasta determinado valor m. Después por algún motivo tiene que disminuir su velocidad hasta un valor o. Aumenta nuevamente el valor p. Decrece cuadráticamente hasta el valor q. Crece nuevamente hasta el valor r. Y finalmente baja hasta el valor s.
Esto que ven acá, ¿es una función cuadrática, una lineal, una cúbica? ¿Qué es esta cosa? Bueno, es ninguna y es todas a la vez. ¿Mm? O sea, tiene un comportamiento por cada segmento. De ahí el nombre de funciones por partes. ¿Y cómo la conformo? Y se va a conformar por puntos. O sea, hay dos maneras. Primero, tener las estructuras que la conforman y segundo, tener puntos que la conformen. Por ejemplo, yo voy a decir que puedo formar a partir de determinados puntos una línea recta. Eh, Después, en este camino, voy a ver que hay determinados puntos que forman una línea horizontal y así sucesivamente. Sí, fíjate si tenés... Bueno, no me va a estar escuchando, así que... Si alguien le puede responder que le sube el volumen a su dispositivo. Se supone que está funcionando bien el micrófono. Em, Se supone, pero voy a checar por las dudas. Sí, yo me escucho bien. Así que alguien sí le puede responder. Bien, entonces, nosotros tenemos toda esta estructura, ¿no? De esto puede salir de un conjunto de datos, pueden salir de un conjunto de valores, pero lo que es esto es una estructura formada a partir de coordenadas, ¿no? Entonces, ¿cómo explico esto yo? Bueno, vamos a tener que formar una función f de x que esté comprendida por diferentes estructuras. Por ejemplo, yo sé que esta función, L1 la vamos a llamar, va a existir cuando si x está entre 0 y n. O sea, de 0 a n, va a estar la función L1. Después esta función constante, vamos a llamarla C1. C1 va a existir si x está entre n y m, ¿no? De n a m. Después, esta función que baja acá, L2, la vamos a llamar, va a existir entre m y o. Y así sucesivamente, desde m, perdón, desde L1 pasa desde m hasta o, sí, está bien. Y de OP va a ser L3. Acá tenemos una cuadrática. Sería CU desde P hasta Q. L4, la que sube de Q hasta R. Y finalmente L5, la que baja hasta S. Y ahí tendríamos el comportamiento de esta función explicado a partir de los diferentes puntos que la conforman. Estos son las partes de la función por partes. O sea, vos vas a ir conformándola a partir de diferentes partes de distintas funciones. Y lo que necesitas hacer para entenderla es poder modelizarla de alguna forma. Entonces, una vez que vos tenés esto, ya sea gráfica o analíticamente, digamos que queremos encontrar un valor z, ¿no? Este valor z, perteneciente a R, obviamente, yo voy a ver dónde está ubicado dentro de todo esto y entonces tendré que analizarlo en su contexto. No es lo mismo agarrar y decir que z está acá, entre Q y R, donde le corresponde la lineal L4, que cualquier cosa que yo quiera hacer voy a tener que regirme solo por L4, que agarre este valor z y lo analice con L1.
es distinto. Cuyo aplicación va a ser solamente en L1. ¿Se entiende? O sea, Z va a tener que analizarse dentro del contexto de la función a la cual esté evaluándose. Y así para todas. O sea, si agarro Z y lo reemplazo en CU, porque esté en un valor entre n y m, entonces va a tener las cualidades de una constante. ¿Mm? Esto nos va a permitir a nosotros desplazarnos dentro del gráfico de forma directa o usando las fórmulas correspondientes a cada momento. Porque claro, si yo tengo un Z que pertenece a C1 va a ser con estas cualidades. Entonces, digamos que n vale 1 y m vale 3. Cuando valga 2, entonces va a estar acá. Y ninguna de todas las otras, porque claro, si digamos, vamos a pasarlo a números, ¿no? Si esto es 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Entonces, si yo quiero analizar el 2, va a estar acá. En cambio, si quiero analizar el 8, va a tener los comportamientos de esta cuadrática. Digamos. Esa es la lógica. Yo voy a ir variando donde analizo dependiendo de dónde estamos ubicados. Bien. Pero ¿cuáles son las estructuras base de esto? A mí me gusta separarlo en dos tipos de estructuras generales. No quiere decir que sean las únicas dos, pero sí creo que es lo más fácil de verlo como estas dos estructuras. O sea, no son excluyentes. Puede tener las dos a la vez. Eso que quiero aportar. Digamos, tiene un comportamiento de f si x es menor que un n determinado. Tiene comportamiento de g si x es igual a un n determinado. Y tiene comportamiento de h si x es mayor que un n determinado. O sea, todo va a estar dirigido a ese valor n en esta función. Vamos a tener un solo punto de discordia, por así decirlo. El punto en donde todos se tienen que juntar o no va a ser único. Y el otro tipo es cuando nosotros tenemos varios segmentos, que es como el que acabamos de ver. La función f, si x es menor que n. La función g, si está entre n y m. La función h, si está entre m y o. Y la función i, si es mayor que o. Acá tenemos varios segmentos. Sin embargo, acá tenemos un solo punto. Esa es la mayor diferencia. Pero nada quita que yo acá en vez de poner... Yo acá en vez de pasar de m a m, no ponga un segmento acá en el medio que diga cuándo vale m específicamente. Con el igual. ¿Se entiende? Entonces, cualquiera de estos dos modelos podrían juntarse e ir trabajando la función, como acabamos de ver también. Y podemos añadir tantas sentencias como segmentos haya. Ahora, la función por partes va a adquirir las propiedades dependiendo de las funciones que la compongan. O sea, en sí sola la función por parte no existe. Necesita de funciones que estén dentro de esa función por partes. Ya vamos a analizar cada uno de los casos con un ejemplo. F de x. Definamos f de x como 2x más 1 si x es menor que 2. 3 si x es igual a 2. Y x cuadrado si x es mayor que 2. Con esto, nosotros vamos a tener que analizar las tres funciones que la componen para poder armar la compuesta. Bueno, la función por partes, mejor dicho. No le quiero llamar compuesta porque compuesta es la clase que viene. Esto es función por parte, pero a fin de cuentas se va a usar las funciones. O sea, por eso digo componer. Vamos a empezar por la primera. 2x más 1. La 2x más 1 ya la conocemos. No hace falta introducir mucho
como es. Pero a mí qué me importa de esta función 2x más 1, que tiene ordenada en 1, raíz en menos un medio y creciente. ¿Qué me interesa a mí realmente esta función? ¿Cuánto vale en 2? Porque es el punto de quiebre. Así que voy a hacer f de 2. Si reemplazo 2, me queda 4 más 1, 5. Entonces yo sé que 2 vale 5. Y de esta función, que 2 valga 5, ¿me es relevante? Sí, me es relevante. ¿Por qué? Porque es el punto hasta el cual voy a llegar. Todo lo que sigue, como esto dice, para menores que 2, todo lo mayor que 2 a mí no me importa. La función para mí termina acá. Y esto es lo que yo voy a copiar. Todo esto es lo que yo voy a copiar y armar mi nuevo gráfico usando esa información hasta 2, que vale 5. ¿Se entiende? Esperen que me quedó todo muy chueco. O sea, está bien que yo soy un poco desordenado y no sé dibujar, pero... Ahora me quedo para abajo. Yo debería usar un software para que grafique esto y no hacerlo a mano, pero bueno, ya fue. 2,5. ¿Y este valor qué es? Es 1. ¿Y este valor cuál es? Menos un medio. O sea, copio la función acá y armo la primera parte de mi nueva función. Ahora voy a analizar la segunda función. ¿Qué pasa cuando vale 2? Bueno, la función es 3. Es una constante en 3. O sea, es una línea horizontal. ¿Y cuánto vale la función cuando vale 2? Y 3. ¿Cuánto va a valer? Sencillamente, analizo en 2, vale 3, como todo punto. Y esto de acá es lo único que a mí me importa. O sea, este de acá es el único que a mí me importa y es el que va a ir a la función. Tengamos en cuenta que los signos mayor y menor no se pintan. ¿Ven? Lo dejé en blanco. ¿Por qué? Porque es menor y mayor. No se pinta. No está contenido. El único que está contenido es el igual, que justamente es este punto 2, 3 para nosotros. Así que venimos acá y marcamos al 2, 3. Punto que nos es relevante. ¿Bien? De esta solo sacamos eso, de esta segunda. Solamente sacamos el 2, 3, nada más. ¿Por qué? Porque solo cuando vale 2. Solamente cuando vale 2. Y de esta última es una cuadrática. Si hacemos f de 2, ¿cuánto nos da? Nos quedaría 2 al cuadrado, 4. O sea que cuando vale 2, vale 4. ¿Y qué es lo que nos interesa de esta parte? Toda esta parte. Lo que es más de 2. Lo que es antes de 2 no nos interesa. Lo que es más de 2 sí nos interesa. Y para 2 vale 4. Entonces agarro este punto de acá y empieza a existir la función en 4. Y listo, ahí nos queda la función. Cuando vale 2, la imagen es 3. Porque los otros dos puntos están vacíos. No puede haber dos puntos llenos a la vez. ¿Por qué? Porque el único que contiene el igual es el del medio. Este es vacío porque es mayor y este es vacío porque es menor. Bueno, este es el primer modelo de función, donde estamos rondeando un punto. Y vemos que se compone a partir de las diferentes funciones por partes. O sea, vamos sacándole a cada una la parte que me interesa y lo ponemos en la función.
Fíjense, por ejemplo, las propiedades de esto, de esta nueva función. Si nosotros analizamos, primero, f de 2 es 3. Podría haber sido cualquier otro, pero f de 2 es 3 porque lo dice la condición. Tiene ordenada el origen en 1, extraída de la función esta, porque yo tengo que ver dónde corta al eje. Al eje lo va a cortar en 0, por lo tanto se analiza solo de esta, por la condición. Raíz tiene solamente esta en un medio, entonces este es el único 0 de la función. Y vos me dirás, pero ¿y acá tiene raíz en 0? ¿Esta raíz no te la tenés en cuenta? No, porque 0 está antes del 2 y yo tengo que mirar después del 2. Después del 2 está acá arriba y no tiene raíces, por lo cual no tiene ceros para aportar. Las propiedades de esta función van a depender de las propiedades de las funciones que lo componen, en el momento que lo componen. Entonces, si yo te pregunto cuál es el conjunto de ceros, vos me tenés que decir el único que hay de la función, porque este es de la cuadrática, pero no es de la función. Eso hay que saber diferenciarlo, cuándo le pertenece a la función y cuándo le pertenece a las funciones que la componen. Y las propiedades siempre se miran de la función final, o sea, de la función ya armada por partes. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Para no complicarnos la vida, en este ejemplo vamos a hacer todas funciones constantes, que son funciones lindas, horizontales y que no les pasa nada. Va a ser 1 si x es menor que 1. 2 si x está entre 1 y 2. 3 si está entre 2 y 3. Y 5 si x es mayor que 5. No tienen por qué coincidir los números, aviso. O sea, que acá diga 1 y acá diga 1 es arbitrario. Podría decir 7 si tengo ganas. Gráfica. Primer punto de conflicto, el 1. ¿Por qué? Porque la función 1 es esta. O sea, esta es la función 1. Pero claro, a mí la función 1 no me interesa. La función 1, que es una constante horizontal al eje x. Solo me interesa cuando es menor que 1. Entonces, todo lo que esté de 1 a la derecha no me importa. Me interesa todo lo que sea menor que 1. Y ahí borro y trazo el círculo. Círculo vacío porque dice menor, no dice menor o igual. Para la segunda, vale 2, que 2 es esta función. Es una horizontal en 2. Pero solo me importa dónde. Entre 1 y 2. O sea, acá. Entre 1 y 2. Todo lo otro no me interesa. Y acá empieza en punto lleno, porque tiene el igual, y termina en punto lleno, porque tiene el igual. Tres. O sea, la tercera función, la 3, solo me interesa entre 2 y 3. O sea, acá. Entre 2 y 3. Todo lo otro me es irrelevante. Y va, vacío y vacío. Y después 5 cuando sea mayor que 5. Así que 5 y la función tiene que estar un poquito más alta. Valdrá 5. Y ahí tiramos recta. Y ahí quedaría la gráfica.
Ahora, ¿esta es la función? Sí, esta es la función. Y así puede verse un conjunto de datos. No entiendo cuando se usa vacío y lleno. Vacío, cuando tenés menor o mayor. Lleno, menor igual, mayor igual. Entonces, como en paréntesis el corchete, misma lógica. Paréntesis cuando es mayor o menor, corchete cuando mayor igual o menor igual. Obviamente si es igual también va lleno. O sea, si acá dijera igual, esto lo tendría que pintar. Si acá no dijera igual, entonces este lo tendría que dejar blanco. ¿Se entiende? Es fácil. Misma lógica que el paréntesis y el corchete. Bien. Decía. De esta función, por ejemplo, ¿cuál es su dominio? Y, mira, todas las que lo componen tienen dominios reales. Pero si vamos al punto, acá dominios reales. Porque uno, en efecto, hasta el menos infinito tiene dominios reales. Acá dominios reales, acá dominios reales y acá dominios reales. Pero, ¿ves este salto entre 3 y 5? Eso no es parte del dominio. Y por ejemplo, acá en 2, ahora nos quedó sin imagen. Ninguna de las dos contiene al 2. Entonces podríamos decir que su dominio es de menos infinito hasta 2, porque el 2 no está incomprendido, unión del 2 al 3, unión, y ahora seguiría del 5 al más infinito. Por ejemplo, ¿no? O sea, así se vería su dominio. Serían varios intervalos. Pero no es más que leer el gráfico, eso. Esa propiedad la van a poder sacar fácil. No deberían tener mayores problemas. ¿Podría crear yo una función que uniera puntos, por ejemplo? Y podría crear a f de x si estamos entre 3 y 5, ¿no? De 3 a 5. Y acá, ¿dónde pondría el igual? Acá está vacío, acá está lleno. Debería poner el igual en este para hacerlo. Todo esto me lo puedo crear, ¿eh? O puedo no crearlo. Esto ya depende de lo que ustedes tengan que hacer. Capaz te pido que completes la gráfica, entonces hay que completarla con una función que llene el lugar. O capaz te pido que analice la gráfica y no tenés que tocar nada. Entonces, acá llenaríamos el punto y fíjate, se puede conectar con esa función. Habría que ver qué propiedades tienes. Pero siempre podés completar con una recta, que es lo más fácil que hay. Marca 2 puntos, traza la recta y fin. Entonces el dominio ya no tendría esta parte. Ahora sería de 2 a más infinito. Porque de 3 a 5 existe ahora. Está este puente que las une y después sigue. Es más, yo puedo crear otra función más si x es igual a 2. Y entonces podría llenar, por ejemplo, este punto. Por lo cual, la función ahora no tiene un corte, es de menos a más infinito. Lo que nosotros usualmente llamamos reales. Porque ahora sí, todo punto pertenece a la gráfica, por ejemplo. Y vos me podrás decir, bueno, pero ¿cuándo se usan estas cosas? O sea, yo no lo voy a usar nunca en la vida. Acá tengo un libro hermoso sobre neurociencia y matemática. Esas lecturas ligeras que a todos nos gustan. Y vean cómo se elabora un trabajo científico de campo. Por ejemplo, acá, en este gráfico que tenemos, vemos que fue uniendo los puntos para formar distintas correlaciones. Obvio no es una función, pero si dejamos una sola de los picos juntos, entonces en efecto pasa a ser una correlación funcional. ¿Mm?
Esto es sobre... Es una red neuronal simulada en una computadora que verifica cuando aparecen números, básicamente. Para que se hagan una idea de que esto no es tan abstracto. O sea, esto es abstracto así como lo estamos viendo, sí, pero es para simplificar mucho la vida. Aunque no lo crean, esto hace simple las cosas. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de otros gráficos para que se hagan una idea. ¿Dónde está el otro gráfico? Acá. ¿Ven? Ahí tienen una gráfica de distribución de puntos. ¿Ven los puntos que están a los costados? Bueno, las líneas estas, asintóticas aparentemente, las grafica alguien diciendo, bueno, tengo todos estos puntos y más o menos los medios van por este lado. ¿Ven? Van por este lado los medios. Si no tuviera las líneas, ustedes solo verían puntos. Y se usaron para poder generarlos, ¿no? La pregunta de esta figura es cuánto lleva a comparar dos números en cuestión de milisegundos, básicamente. Pero para que se hagan una idea de que sí, estamos hablando de algo abstracto, pero a la vez es algo que ustedes el día de mañana van a tener que trabajar si quieren tener un trabajo más o menos serio de investigación. Obviamente, como les digo, no todos los gráficos representan funciones. Por ejemplo, acá no hay una sola función, porque son todos gráficos de representación. Pero bueno, en estadísticas se admiten como valores. Esta cosa es la velocidad con la que nosotros entendemos los números en los diferentes idiomas. ¿Mm? Para que se hagan una idea. Son gráficos bastante complejos a nivel estadístico. O acá, esta es estadística en pura. ¿Ven los puntos esos distribuidos por todos lados? Bueno, todos esos puntos, a alguien se le ocurrió que era esa curva. Porque midiendo la distancia de los puntos entre medio, te sale esa curva si vos la dibujas. No sé, mucha imaginación. Es la dificultad que tenemos de resolver problemas cuando los números son grandes. Para que se hagan una idea. De qué estaba tratando el gráfico ese que vieron. Pero es más allá. Miren, vamos a ver, por ejemplo, vamos a salir un poquito de la matemática. ¿Alguna vez vieron la Rainbow Chart de Bitcoin? Por ejemplo. O sea, porque siempre hablamos de gráficos horribles, ¿no? Acá tenemos un poquito de color en la vida. ¿Ven? Los gráficos también pueden ser bonitos. Esto de acá es la tendencia que tiene Bitcoin actualmente. Y esto de acá son los márgenes donde cosas pasan. Esto es un gráfico en tres dimensiones, aunque no lo crean. O sea, es dos dimensiones, el alto y el ancho, que fíjense, cualquier punto representa una fecha abajo y un precio al costado. Entonces tenés los dos ejes, fecha-precio. Partiendo de eso, vas ubicando en cada uno los valores a cada día. ¿Ven? Como está acá. El día 26 valía 30.000. El día 17 del 1 valía 42.000. El día 29 del 1 valía 22.000. Y así sucesivamente. Esto es una gran función por partes. Porque no tiene un comportamiento genérico. O sea, fíjense que primero sube, después baja. Después sube, después baja. Después sube, después baja. Después sube, después baja. Y acá se mantiene. Sigue subiendo, pero mantenido. ¿Mm? Esto es lo que estamos hablando, sencillamente. O el otro ejemplo que vemos, que hace poco, para salir un poco de finanzas, ¿no?
La tasa de natalidad de Argentina. Es un dato demográfico. Esto, acá, no es una función. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en 1977 tenemos dos índices, el de arriba y el de abajo. Esto no es una función. Sin embargo, si ignorás la de abajo, la de arriba sí es una función. Fíjense, viene una función bajando, después sube, después baja de vuelta, después pega picos hacia arriba y después vuelve a bajar. Incluso tiene un comportamiento un poco más parecido a una especie de cuadrática rara en la subida y la bajada, por ejemplo, acá arriba, tiene una especie de cuadrática rara, o acá abajo tiene un desplazamiento cuadrático. Y bueno, la de abajo ni hablar, es una especie de recta. O por ejemplo, si vas a un gráfico, digamos que queremos analizar Tesla, ¿no? Si vamos al gráfico del análisis fundamental de Tesla, o sea, viendo cómo varió el valor de Tesla a lo largo de los años, valores, podemos ver que sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Y así. Incluso acá podríamos hablar de una especie de curvatura. Para que lo vean un poco más claro qué es lo que estamos viendo, vamos al mejor programa de edición de imágenes del mundo, que ya saben cuál es, obvio. Y fijémonos en los movimientos que hace, ¿no? Acá tendríamos una especie de estática. Después tendríamos una subida, una bajada, otra subida. Acá podemos hablar de una especie de curvatura incluso. Fíjense. Podríamos hablar de que hay una curva hasta acá y después otra curva hasta ahí. Voy a darle lo que yo quería hacer. Tendríamos esto acá y esto acá. ¿Ven? Una especie de curva hacia arriba que podríamos definir como una suerte de cuadrática. Después acá tenemos un bajón bastante grande, subida, bajada, subida. Acá tenemos una suerte de parábola, si ustedes usan mucho la imaginación. ¿Ven? Una suerte de parábola. ¡Ah! Se me movió. Bueno, entienden la idea. Esa es la gran idea. Lineal, lineal, lineal. Y acá tendríamos una especie de parábola de vuelta, pero podemos poner como un pico. Si esto vos lo analizás, buscás las propiedades de cada una, te puedes analizar los crecimientos, los decrecimientos, las curvas que tiene la función, etcétera, 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 y podés hacer un análisis más específico. Por ejemplo, analizando la tendencia de crecimiento, podés ver cuánta variabilidad tiene la función. Y así. Y esto así como representa cualquier cosa, podría representar, no sé, la cantidad de... Habíamos hablado de un móvil que se desplaza, habíamos hablado de una función de precio. Esto podría ser la cantidad de sucesos epidemiológicos en un tiempo determinado, o sea, de 1900 al 2025. ¿Cuántos casos hubo de cada cosa de una enfermedad? Que en algunos casos desapareció, en otros casos se aumentó. Acá fue aumentando. Ya sea, podría ser una enfermedad de tipo física, una infección por virus, bacterias o lo que sea, o podría ser una enfermedad de tipo mental, los crecimientos de la tasa de suicidio dentro de un tiempo determinado. O sea, depende de cómo lo quieras analizar, obviamente. Va a variar la función, pero fíjense que con un solo gráfico podrías hacer varias interpretaciones. A nivel propiedades, ¿qué propiedades tiene la función? Bueno,
A nivel propiedades va a adquirir las propiedades de las funciones que la formen, ¿no? Por ejemplo, en esta estructura. Lo primero que vamos a poder ver es que hay una función homográfica de tipo 1 sobre x, así, la cual solo me importa cuando x es menor que 1. Por lo cual cabe preguntarse cuánto da f de 1 para la primera función. 1 sobre 1, 1. O sea que cuando la función vale 1, vale 1. Y a partir de acá ya me deja de importar las funciones. O sea, ya no me interesa después de 1. Solo me interesa antes del 1. Por otro lado, la función constante 1 existe solamente cuando x es mayor o igual a 1. O sea, cuando acá vale 1, o sea, de 1 en adelante, va a ir la función constante. Esta función va a ser constante en 1. ¿Mm? Y fijémonos las propiedades que tiene. Por ejemplo, el dominio. Si bien la constante acá, a partir de ahí, no tiene ningún problema, la homográfica sí tiene un problema acá en el medio. Sería reales menos el 0. También, acá en el medio hay una asíntota vertical, en x igual 0. De este lado, no va a haber asíntota horizontal, que sí la tenía la homográfica, pero la pierde porque esto es una constante y la constante no tiene asíntota horizontal. La constante vale 1. Entonces ya perdemos la asíntota horizontal por el lado derecho. Pero fíjense que por el lado izquierdo sí hay asíntota horizontal en igual 0, que es lo que nosotros ya sabíamos de la función. O sea, por el lado izquierdo sí, pero por el lado derecho no. Porque por el lado derecho ahora se ocupa la función constante. Ambas funciones colapsan en el mismo punto. Una termina en el 1 y la otra empieza en el 1. Por lo cual no hay una disparidad de imágenes. Y la imagen de la función en 1 va a ser 1. ¿Ven? Todo esto se adquirió de los segmentos que yo estoy evaluando. Antes del 1 vale este y tiene todas las propiedades de esta, y después de 1 vale este y tiene todas las propiedades de esta. Sin embargo, si yo doy vuelta las desigualdades, mayor que 1 lo ponemos, y el otro, si x es menor o igual que 1, giramos solo las desigualdades, fíjense. ¿Qué efecto tiene eso? Bueno, solo para empezar, cuando vos grafiques la función homográfica, a vos te importa el punto 1, 1 como referencia. ¿Qué es lo que te importa de acá? Cuando vale más de 1. O sea, solo te interesa esta parte. Todo lo otro para vos no existe. Y antes del 1, ¿quién está? Esta función para antes del 1 sería la función constante en 1. Entonces fíjate que ahora la función ya no tiene problema de dominio, por ejemplo. O sea, antes el dominio es reales y después el dominio también es reales. Así que el dominio pasa a ser reales. Si el dominio es reales, no hay asíntota vertical. Porque antes tenía asíntota porque tenía reales menos 0, pero ahora el dominio de reales no hay asíntota vertical. De este lado no hay asíntota horizontal porque vale 1. Ahora, de este lado sí hay asíntota horizontal en igual 0 porque tiende a 0. Pero fíjate, el cambio fue bastante grande. Ahora una función tiene un dominio diferente, tiene una asíntota o no dependiendo.
Y todo esto porque cambiamos el modo en que vemos la función. Si la vemos de una forma o de otra, cambia la información que te vas a presentar. Y cuando ustedes analicen alguna función de estas, van a tener que analizar la función general, no las funciones por particular. Las funciones por particular te van a servir para sacar las propiedades. Pero si esta tiene asíntota en donde a mí no me interesa, no me interesa. Tiene asíntota en cero, pero yo no hizo mayor que 1. Entonces, me es irrelevante que tenga asíntota en cero. ¿Se entiende? Así que bueno, más o menos por ahí va funciones por partes. Ahora, hay funciones que quizás están mal definidas y lo tenemos que detectar nosotros. O funciones que definimos mal sin querer y tenemos que detectarlo. Principalmente porque rompen con la unicidad. O sea, digamos que vale 1 si x es menor que 1. Y vale menos 1 si x es mayor o igual que 0. Esta función está mal definida y te puedes dar cuenta solamente mirando estos valores. Algo que es menor que 0 es menor que 1 es mayor que 0. Así que está superpuesto. Pero bueno, digamos que no nos damos cuenta. Va a valer 1 si es mayor que 1. O sea, valdrá 1 si es mayor que 1. Y valdrá menos 1. No, perdón, si es menor que 1, menor para el otro lado. Y el otro tiene que ser mayor. Valdrá 0 si es mayor que 1. Entonces, ¿ven que la gráfica está superpuesta acá? Esto no es una función. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque está mal definida esta parte. Si está bien definida esta parte, las funciones que vos pongas son irrelevantes, van a estar bien. Pero si está mal definida esta parte, te va a pasar cosas como esta, en las cuales la función no tiene sentido. Porque nuevamente no es una función. Bien. Bueno, eso de funciones por partes. Ahora vamos a pasar a continuidad. ¿Alguna pregunta? Hoy son dos temas medio cortos, pero son muy importantes. Así que, o sea, son bastante pesados en el sentido de que tienen una dificultad. Por ahí decir, tienen una dificultad muy teórica. Pero bueno. Vamos a ir ahora con continuidad. Continuidad se puede dividir en dos partes. Primera, la continuidad puntual y la continuidad general. La continuidad puntual analiza un valor de x determinado. Se analiza ese x y se fija si es continua en ese x. En cambio, la continuidad general analiza el dominio. Entonces, vos vas a poder analizar la continuidad general
una vez que sepas que la continuidad puntual no tiene problemas. Así que vamos a necesitar primero analizar la puntual para ver los problemas y después en base a eso trabajar sobre la general, que va a ser definir si es o no continua, principalmente. O sea, tiene dos salidas, sí, la general. ¿Es continua o no es continua? La puntual tiene varios tipos de salidas. Ahí vamos a empezar a ver una por una. Ahora, para ver la continuidad puntual, tenemos que tener f de x y tenemos que tener un xn. Esto nos va a dar la pauta si la función es continua en ese punto. ¿Mm? Y yo voy a analizar ese punto y voy a poder hablar de ese punto. Después veremos cómo hacer para generalizarlo, pero al principio solo puedo hablar de ese punto. Primer condición de continuidad. Tiene que existir la imagen del valor. Y más vale. A ver, si yo tengo una función y el valor donde estamos analizando no existe, no hay, entonces ¿qué continuidad puedo tener? No hay ninguna. La continuidad va a ir por el lado de que la función existe y sea continua. Entonces tiene que haber un punto en algún lugar en el cual exista la función. Si no, ya está, de discontinua. Y le podemos saber qué tipo de discontinua es, si no existe. Pero si existe, tiene que estar en algún lado. Ahora, con eso no me alcanza para mí decir que es continua, porque la función tiene un devenir normal en el cual va a pasar por lados, o sea, va a tener variaciones, va a ir para un lado para el otro. Y mi idea es que para que sea continua tiene que tener una lógica de que viene de un lado y va hacia el otro coincidentemente con la imagen. O sea, viene de atrás del punto y va adelante del punto, o al revés, como quiera ir. Pero tiene que existir los laterales. O sea, tiene que existir el límite. Cuando x tiende a n de f de x. Necesariamente. Para que exista el límite, nosotros remontémonos dos clases hacia atrás, cuando vimos límites parte 1, y dijimos que para que exista el límite de f de x, cuando x tiende a n, tiene que el límite, cuando x tiende a n por izquierda, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a n por derecha. Entonces, acá se aplican los límites laterales que vimos hace dos clases. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si a mí no me existe el límite, ya no va a venir de un lado y va a ir al otro. Está mal. Para que exista el límite, este valor del costado tiene que existir y este valor del otro costado tiene que existir y me tiene que dar más o menos cerca del valor medio, que es el que yo analizo. O sea, tiene que quedar dentro del pasillito la función. Pero claro, esto no alcanza. O sea, si la función está, ¿no? La función existe. Y el límite existe, no me alcanza para decir que la función es continua. ¿Por qué? Porque como vimos hoy, acá podría haber un hueco y la imagen podría estar en otro lado. Tranquilamente. Dijimos que no tiene por qué estar todo junto, puede estar por separado. Pero claro, no sería continua. ¿Por qué? Porque nuestra noción más básica de continuidad, o sea, de donde partimos para hablar si es continua o discontinua, es que no se te levante el lápiz. Yo, si tengo que dibujar una función continua, no tengo que levantar el fibrón. Pero llego hasta acá y no puedo seguir porque tengo que saltar y ahí levanté. Y después tengo que volver a saltar, ahí levanté de vuelta. Y para seguir. Entonces, la continuidad va a ir de la mano de que todo sea armónico. O sea, este punto, ¿dónde debería estar para que sea continua? Y acá, en el medio, donde yo vengo, paso y sigo. Tercer condición, la imagen tiene que ser igual al límite.
Tiene que pasar eso. Porque si no, la imagen puede estar por un lado y el límite por el otro. Si todo esto se cumple, la función es continua. En n, yo no sé otro lado. Yo sé que si estas tres cosas se dan, es continua en x igual a n. Después puede ser que desaparezca, puede ser que aparezca, puede ser que tenga un salto, un bache, una asíntota en algún lado, pero en n no tiene nada de eso. ¿Por qué? Porque se cumplen las tres condiciones. Y son estas tres, se las tienen que aprender. Son tres condiciones nomás que son bastante obvias. Tiene que existir el punto tiene que ir para un lado y para el otro, o sea, los dos laterales tienen que estar y después la función debe cumplir con ser igual la imagen al límite. Si todo esto se cumple, tenemos una función continua en el valor analizado. Vamos a ver un ejemplo. Función 2x más 1. Valor a analizar 2. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, vamos a analizar qué pasa en 2 con la función. Primera condición. ¿Existe la imagen de 2? O sea, ¿se puede hacer f de 2? Bueno, vamos a hacerlo. Agarro el 2, lo meto acá. 2 por 2, 4 más 1, 5. Bueno, me dio el resultado, existe. Fin. Esa parte ya está. Segunda condición. ¿Existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x? Bueno, acá no hace falta aplicar los laterales. Ya vimos que con el límite general alcanza. Agarro el 2. Algo que tienda a 2 por 2 más 1 tiende a 5. De esto no hay duda. O sea, vamos a tener problemas cuando haya baches o asíntotas, pero acá no hay ninguna duda. Si tiendo a 2, tiende a 5. Tercer condición. ¿Es 5 igual a 5? Sí, se cumple. Entonces, si estas tres condiciones se cumplen, decimos que es continua en x igual 5. 2, perdón, 2, 2, 2. Ahí está. La función es esta, la conocen, 2x más 1. Y estamos analizando en 2. Dice que cuando vale 2, vale 5. Y que el límite a 2 tiende a 5. Y está bien, es continua, no hay ningún problema. Está la imagen, está el límite y son iguales. Perfecto, es continua en ese punto. Y no sé nada más, yo sé que es continua en ese punto. Después, si es continua en otro punto o discontinua o lo que sea, no sé, no es de mi interés. Bien. Vamos a ver los casos de discontinuidad, ¿no? Porque los casos de continuidad son bastante obvios. Todo funciona divino. Vamos a la primer tipo de discontinuidad. Analizamos a esta función en x igual 2. Obvio, porque es el problema de dominio. Primer condición. ¿Existe f de 2? Acá si lo pongo me da 0 y acá me da 0. No puedo dividir por 0. Esto no existe. Fin es discontinua. Ahora lo que hay que categorizar es cuál discontinuidad tiene. O sea, porque f de 2 no existe. 0 sobre 0 no es resultado. Segunda. Límite cuando x tiende a 2 de f de x.
Esto tiende a 0 entre 0. ¿Bien? Ya sabemos que tiende a 0 entre 0 porque lo acabo de decir. Entonces sabemos también que no es resultado. Hay que salvarlo. Y cuando lo salvamos, les voy a ahorrar las cuentas, tiende a 4. Eso después mírenlo ustedes para poder salvarlo, pero da 4, créanme. Fin. Y la tercera condición no se cumple. ¿Por qué? Porque vacío es distinto de 4. Entonces, discontinua. Si alguna de las tres no funciona, ya está. Decimos discontinua. Y esto es lo que se conoce como discontinuidad evitable. Porque lo que pasa es que no existe la imagen, pero sí existe el límite. La función es esta. Pero en 2 pasa que no existe. Pero el límite me dice que el límite, si yo analizo por izquierda y por derecha, me dice que debería dar 4 el resultado. Pero claro, este valor medio de acá no existe. Por lo cual, es una discontinuidad. ¿Y qué tipo de discontinuidad? Discontinuidad evitable. Que se llama así porque yo podría definir algo que llene ese punto. Puedo evitar la discontinuidad. Es básicamente la discontinuidad de los baches. Cuando no está ese punto, pero está todo lo demás, discontinuidad evitable. Bien. Vamos con las inevitables. Que no se llaman así, se llaman esenciales. O sea, la discontinuidad esencial. Vamos a analizar 1 sobre x en x igual 0. Primer condición, ¿existe la imagen? No, vacío, discontinuo. Segunda condición, ¿existe el límite? Y el límite sabemos que sí existe. El límite es infinito. O sea, nosotros ya analizamos esta función en la clase 1. Sabemos que el límite da infinito. No hay nada que buscar ahí. Es una asíntota. Por lo tanto, tercera condición, vacío no es igual que infinito. Por lo tanto, esto es discontinuo. Pero como tiene el límite tendiendo a infinito, decimos que es una discontinuidad esencial de salto infinito. O de sí. Podemos ver que la función viene, salta hasta el infinito y después cae. Puede hacerlo de cualquiera de los dos lados, pero mientras uno de los dos lados se vaya al infinito, tenemos una deci. No, no hace falta que los dos, en este caso los dos, pero no hace falta que los dos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero mientras uno de los dos lados vaya a infinito, tenés una discontinuidad esencial de salto infinito, o deci para abreviar. Bien, vamos con una que es parecida. También una deci, pero por otro motivo.
Vamos a analizar a f de x igual 1 sobre x si x es mayor que 0 y menos 1 si x es menor o igual que 0. Vamos a analizar esta función. Obviamente lo vamos a analizar en el punto de quiebre, en el 0, que es el punto interesante para nosotros. Cuando tenés una función por partes, lo más normal que te interese es el extremo. Salvo que yo te diga otra cosa, el análisis se hace sobre el extremo. Este punto, donde se junta. Primero, ¿existe f de 0? Y acá, a diferencia del caso anterior, sí. ¿Por qué? Porque el igual lo tiene el de abajo. El igual lo tiene el menos 1. Así que f de 0 es menos 1. Existe. Segunda. ¿Existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x? Y acá surge un pequeño problema, que es que como estás analizando justo en el borde, o sea, a vos la función te cambia de un lado y del otro. Entonces estás analizando justo en el borde. Tenés que sí o sí recurrir a los límites laterales. A 0 por izquierda. Y el límite cuando x tiende a 0 por derecha. Sí o sí. Por izquierda, ¿a quién le corresponde? ¿Al de arriba o al de abajo? Y por izquierda es menor. Le corresponde al menor. O sea, menos 1. Y por derecha, ¿a quién le corresponde? Al mayor. O sea, 1 sobre x, cuyo resultado es más infinito. Entonces, ¿qué pasa si no me dan iguales? Bueno, si no te dan iguales, no existiría límite. Pero, si uno de los dos da infinito, el resultado es infinito. O sea, como uno de los dos límites dio infinito, el resultado general es infinito. Y no solo es infinito, hay asíntota ahí. Porque te dio infinito. Ahora, si la primera condición existe y la segunda condición existe, ¿es continua? No, porque la tercera condición no se cumple. Menos 1 no es igual a infinito. La tercera condición está mal. Por lo tanto, es discontinua. Y como es discontinua y salta a infinito, es una deci. La gráfica sería esta. Por un lado vale menos 1. Valdrá menos 1 cuando es menor a 0. Y por otro lado es la homográfica 1 sobre x, que tiene asíntota en 0. Sin embargo, fíjense que esta función es interesante porque corta, o sea, toca a la asíntota vertical. Que hayamos dicho que la asíntota vertical es una especie de límite. Bueno, acá no. Acá puede tocarla. Obvio no puede cortar, no podría pasar para el otro lado, pero sí puede tocar a la asíntota. Y es un ejemplo muy interesante solo por eso. Bien, vamos ahora al otro tipo de esencial. O sea, de esencial tenemos la de salto infinito y ahora vamos a tener otra, que es la de salto finito. Digamos que tenemos la siguiente función. 1 si x es mayor que 1. Y menos 1 si x es menor o igual que 1. Tenemos dos funciones. Vamos a analizar, obviamente, en 1. Primer condición. ¿Existe f de 1? Sí, porque hay un igual. El igual lo tiene el menos 1, menos 1. Segunda condición. ¿Existe el límite cuando x tiende a 1?
Y como es una función por partes, tenemos que ir por cada una de las partes. Entonces, límite cuando x tiende a 1 por izquierda. ¿Cuánto es por izquierda? Por menor. Por menor, menos 1. Y por otro lado, límite cuando x tiende a 1 por derecha. Por derecha es por mayor. Por mayor. Entonces vale 1. La diferencia entre estos dos tenía que haber sido de 0,000000000000001. ¿Y cuánta diferencia hay? Hay 2 unidades. O sea, entre el menos 1 y el 1 no hay 0,0000. Hay un abismo entre los dos. Hay infinitos números entre los dos. La diferencia entre estos dos es muy grande, por lo cual no existe límite. O sea, fíjense. Valdrá 1 cuando sea mayor que 1. Y valdrá menos 1 cuando sea menor que 1. 1 por izquierda te va para abajo. Y 1 por derecha te va para arriba. ¿Dónde ven el pasillo? Ese que se tenía que formar entre los dos segmentos. Se tenía que formar una especie de pasillo, un túnel. No hay ninguno. O sea, esto está abierto para otro lado. Entonces, no existe límite. ¿Cuándo? Cuando los dos laterales dan distinto. Tienen que dar muy, muy cerca de un solo número. Fíjense que acá no hay ningún pasillo, ningún nada. Entonces, la segunda condición no se cumple. La tercera condición tampoco. Vacío es distinto de menos 1. Esto es discontinuo. Cuando te da que no existe límite, te da la discontinuidad esencial de salto finito. O DESF. ¿Mm? Discontinuidad esencial de salto finito. Porque vos venís, saltás a otro lugar y continuás. No te vas a infinito. Por eso es salto finito. Discontinuidad esencial de salto finito. Bien. Y con eso tenemos las discontinuidades puntuales. Bien. Las puntuales son esas. Puede ser discontinua evitable, esencial de salto infinito o esencial de salto finito. Teniendo las discontinuidades puntuales, vamos a hablar de la discontinuidad o continuidad general. Se dice que una función es continua si dentro de su dominio no presenta discontinuidad alguna. O sea, es continua si no es discontinua. ¿Ven? Una función es continua si dentro de su dominio no presenta discontinuidad alguna. Por ejemplo, f de x, 2x más 1. El dominio es todos los reales.
Esta función va de izquierda a derecha, no se corta, no tiene salto, no tiene asíntota, no tiene nada. Entonces, ¿qué será? Y es continua. De eso no hay mayor duda. O sea, la función lineal es continua. Porque no tiene asíntotas, no tiene saltos, no tiene baches, no tiene... no desaparece y aparece. O sea, no hace nada, es aburrido. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, 1 sobre x? 1 sobre x tiene un dominio reales menos el 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, va a ser todos menos el 0. En 0, aparte, tiene su asíntota. Es una cosa así. Esta función es continua o discontinua. Aparentemente es discontinua o no. O sea, todos pensaríamos que es discontinua. Pero es continua. Y vos me dirás, pero ¿cómo es continua? Si vimos hace un rato que la discontinuidad y es un salto infinito y lo diste como ejemplo. Sí, pero yo no estoy hablando de que tiene una discontinuidad en 0. Es más, poco me importa si tiene discontinuidad o no dentro del 0. O sea, me es irrelevante el 0 a mí. ¿Por qué? Porque no está dentro del dominio. Fijémonos la definición. Una función es continua si dentro de su dominio no presenta discontinuidad. ¿Esta dónde tiene su discontinuidad? Acá, en el 0, donde a nadie le importa porque está fuera del dominio. ¿Se entiende? O sea, el dominio es los reales. Y dentro de los reales, ¿hay problemas? No. Acá la función es continua y acá la función es continua. El único problema lo tiene acá, en 0. Entonces, como su problema ocurre fuera del dominio, no afecta que sea continua o discontinua. La función acá es continua y la función acá es continua. Entonces, es continua salvo fuera de su dominio, que a nadie le importa fuera de su dominio. O sea, si la miramos desde los reales, desde afuera, sí, es discontinua, tiene una discontinuidad esencial en 0. Pero la continuidad se mira dentro del dominio. Entonces vos mirás la función en donde existe y te da que es continua. No se corta. Acá no se corta, acá no se corta. El único lugar donde se corta es acá, pero acá está fuera del eje, fuera del dominio. Y vos me dirás, bueno, entonces, ¿qué función hay discontinua? Porque si la vas a justificar así, son todas continuas. Miremos esta. Es una función por partes, donde 1 es el punto de corte. Va a valer 1 si vale menos. Y menos 1 si vale más. ¿Cuál es el dominio? Bueno, si vengo por acá, el dominio es todos los reales. Y si sigo por acá, el dominio también es todos los reales. O sea, el dominio desde ambas ramas de la función es reales. Entonces, el dominio de esta función es reales. Porque existe para todos. Para todos los anteriores al 1, existe esta, que tiene dominios reales. Y para todos los posteriores al 1, existe esta, que tiene dominios reales. Sin embargo, dentro del dominio reales, hay una discontinuidad de salto finito, un salto. O
Yo vine para acá, salté, sigo para acá. Como este punto existe dentro del dominio, como este salto existe dentro del dominio, la función es discontinua. Porque tiene un salto dentro del dominio. En cambio acá tiene un salto fuera del dominio. Entonces es continua. Acá sí es discontinua. Lo que hay que analizar es qué pasa dentro y fuera del dominio. Dentro del dominio, si tiene una discontinuidad, es discontinua. Ahora, fuera del dominio, si tiene una discontinuidad, a nadie le importa. Si yo te mando a analizar qué pasa en cero acá, me vas a decir que es discontinua. Eso sí, que tiene una discontinuidad de tipo esencial de salto infinito. Está. Lo mismo que si acá te manda a analizar la discontinuidad, en 1 hay una discontinuidad esencial de salto finito. Lo hay. Ahora, para mirar la continuidad, si la función es continua o no, hay que mirar las propiedades. Y esto, aunque no lo crean, muchas veces no se sabe y no se enseña bien. Por eso mismo en Twitter en el 2020 saltó la discusión y se tiraban con de todo, diciendo que una función era continua o no. Twitter da para todo, ¿eh? Así que nada, ténganlo en cuenta. Es continua si dentro del dominio no tiene discontinuidad. Si la discontinuidad se da fuera del dominio, no importa. Sigue siendo continua. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hemos terminado límites. Nos queda ya la clase que viene el miércoles arrancar con la segunda parte. Con el cuarto punto, que es funciones varias. Igual no se preocupen, después lo subo a YouTube y lo vuelven a ver 15 veces si hace falta. Y después el miércoles me preguntan todas las dudas que tengan, ahí cuando hacemos en clase. Bueno, si no hay dudas, nos estaremos viendo el miércoles. Practiquen mucho, estudien. El que dice el cronograma. Creo que funciones compuestas inversas, pero no me acuerdo. Fíjense en el cronograma. Por las dudas. Así que nada, si no hay dudas, no hay preguntas, nos estaremos viendo el miércoles. Mañana igual vamos a ver, vamos a tener clase extra, así que también aprovechen. Y nada, sí, justamente. Hacemos clase extra mañana. Así que nada. Cualquier duda, cualquier pregunta, igual tienen el grupo también para preguntar lo que necesiten. Y nada. Ah, mañana sí a las 19. Los directos de extra van a ser a las 19 horas. Igual queda grabado también, así que después se los paso. Y obviamente les voy a mandar antes. Mañana media tarde les mando. Che, a las 19 me conecto. Bueno, disfruten el fin de semana, descansen, estudien y nos estamos viendo la clase que viene. Saludos para todos. Chau, chau.